Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de mi sección favorita en este canal. Y sí, es misterios y enigmas de Digimoncho, o mejor dicho, Digimon. En el video de Tree donde hablé de sus errores y demás, en una parte del mismo mencioné que en esta carta promocional de Alphamon referente a Tree, se nos dice de forma no ambigua cuál es su objetivo. Sin embargo, eso genera otra serie de dudas y en este video nos vamos a enfocar en eso. Antes de nada, un par de cosas importantes. Todos ya sabemos de forma muy potente que Tree está mal escrito. No hay que dar muchas vueltas al asunto con eso. Así que vamos a obviar el hecho de que seguramente una de las respuestas, o la respuesta más probable, sea que, bueno, nada tiene sentido o todo es incoherente por el simple hecho de que el producto en sí no tiene una coherencia. Yo ya doy por sentado que esa es una posibilidad. Ahora, con eso estipulado, comencemos. Tenemos 3 cartas en total que van a ser claves en todo esto, y sí, todas son referentes a Tree. En primer lugar, la de Alphamon ya mencionada, y a eso le sumamos la de Jesmon y Omegamon. Ya van a saber por qué. En primer lugar, en la serie jamás se nos dice el objetivo de Alphamon, solo que está asociado con Yggdrasil. Sin embargo, en su carta, como ya dije, sí se pone de forma explícita cuál es su objetivo, el cual es matar a los Holy Knights. Y acá está el punto besto importante e interesante en el asunto. El tipo de Digimon Holy Knight está asociado a los Royal Knights. De hecho, todos los Digimon de ese grupo pertenecen a dicho tipo, exceptuando obviamente a Rapidbot Gold. Te estoy viendo, hijo de puta, no sos un Royal Knight y nunca lo vas a hacer. Y bueno, a las múltiples versiones de Omega Negra restantes. Ahora, un punto crucial es que este hecho no significa que cualquier Digimon del tipo Holy Knight sea un Royal Knight, pero sí quiere decir que es algo significativo y relevante con el grupo. Siguiendo con esa línea de pensamiento, ¿Alphamon o Jesmon de Tree son Royal Knights? Nope. Según las cartas, no lo son. Si lo fueran, deberían tener una categoría denominada grupo, donde se diga explícitamente que lo son, como en esta carta referente a X-Evolution de Alphamon. En las descripciones de Omega y Jesmon no hay nada muy significativo, exceptuando el hecho de que en la carta de Omegamon se hace énfasis en que es un Holy Knight. Y eso me lleva a otra interrogante. Si el objetivo de Alphamon era matar a los Holy Knight, ¿por qué no mató a Omegamon? Digo, en el video donde hablamos de los errores y curiosidades, recopilando todo lo que sabemos de él, y nuevamente obviando el hecho de que todo está mal escrito, este Alphamon era perfectamente capaz de eliminar a Omega. E incluso si no fuera capaz de eliminarlo, dada esa posibilidad, si tu objetivo es concretamente matar a los Holy Knights, se tendría que, lógicamente, haber quedado luchando hasta el final. Ahora, la respuesta a esto, sin tener que recurrir a lo más lógico, y es que todo lo que acabo de mencionar son varios huecos argumentales del montón, es que Omegamon no pertenece a los Holy Knight que Alphamon tiene que matar. Y si su carta da a entender que son un grupo, ya que los menciona en plural, y acabamos de descartar que se refiere a un ámbito general por lo que acabo de decir de Omegamon, pues sí. La conclusión que nos queda con todo esto es que el objetivo de este Alphamon es matar a todos los Royal Knights. ¿Tree se acaba de volver 200% más interesante o soy solamente yo? Y eso es mucho considerando que para mí Tree tenía un interés de 0%. Así que eso nos deja a un Alphamon bajo el mando de Yggdrasil creado para eliminar al grupo que él gestiona. O mejor dicho, que gestionó. ¿Por qué? Si este Alphamon no es un Royal Knight, pero sigue las órdenes de Yggdrasil, y en adición sabemos que aparentemente Yggdrasil ya no tiene control sobre el grupo, sumado al hecho de que Alphamon real jamás actuaría así, lo más probable es que este Alphamon sea simplemente una mera copia creada, ya sea por Yggdrasil o por Genai. No obstante, demostró ser bastante poguástico, así que me decanto más por el hecho de que Yggdrasil lo creó. Lo que les acabo de argumentar básicamente resuelve todos los problemas en lo referente a la personalidad de Alphamon, es decir, que nunca diga absolutamente nada o que se comporte de manera totalmente poco neutral cuando él es alguien neutral. Todo esto nos lleva al siguiente punto. Cuando él lucha con Jesmon, realmente sí se enfoca en hacerlo pupa. Esto debería suponer que el maldito Jesmon sí es un Royal Knight, pero la carta nos dice que no. Acá hay dos posibilidades. 1. La carta miente. Miren, voy a confiar en Bandai porque esto tiene que ver más con Bandai que con Toei. Así que podría ser, pero bueno, no me voy a enfocar en eso, sino en lo más rebuscado, loco y estúpido. 2. Jesmon ya no es un Royal Knight. De acuerdo, las cosas se están volviendo cada vez más locas porque le estoy tratando de dar muchas vueltas a algo que no tiene sentido. Pero juro por mi top de Digimon verdes que va a tener sentido. Jesmon por X motivos, quizás por conflictos potentes,
y demás, abandona el grupo. O el grupo se disolvió. Sea como sea, termina asociándose con Homeostasis. No obstante, aunque lo abandonara, él seguía siendo un Holy Knight de los postas, o sea, los potentes, powásticos, esa mierda. El señor Yggdracho no quiere que ninguno de estos Holy Knights interfiera en sus planes. Pequeño inciso, hay que tener en cuenta que si bien esto significa que la orden existe en el mundo de Tree, puede que también la respuesta sea que tanto Jesmond como Yggdrasil vengan de otro universo y todo eso. Y ya está. Realmente no queda nada más que decir referente al tema. Es todo lo que puedo razonar evaluando cada posibilidad y descartando lo que dije al principio. Es obvio que todo se volvió jodidamente rebuscado y complicado. Pero con la carta, lo que dice y lo que vimos, la única forma en que esto tuviera un sentido era de esta manera. Básicamente usé una premisa inicial, que era lo que decía la carta, y mero sentido común con la información que ya teníamos, descartando el hecho de la posibilidad de que todo está mal escrito y que no tiene sentido, que es obviamente la respuesta lógica y correcta a la situación. Sin embargo, si fuera real, solucionaría un par de huecos y podría incluso justificar el hecho de que Alphamon tenga unas habilidades raras y no esté tan roto y powástico. Y haría el producto mucho más interesante en cuestión de contexto, pero obviamente nada de esto es real. Y me costaría mucho creer que a los guionistas de Tree se les ocurriría lo que acabo de decir. Porque en serio, gente que hace animes de Digimon leyendo lore, viejo, esas cosas no pasan desde Digimon Tamers o Sabers. Maldita sea. En fin, ya saben que como siempre, al final de esta sección tienen este hermoso email de acá para que ustedes envíen sus propios misterios y enigmas, es decir, sus propias teorías, totalmente fundamentadas, con fuentes y todo eso. La fuente de información, es decir, el lugar de donde saqué los datos de las cartas y demás, está abajo en la descripción. Si el video les gustó o les pareció interesante, ya saben que de manera totalmente optativa pueden agarrar, dejar un like, compartirlo o, bueno, ir a nuestro Patreon. Como dije, de manera totalmente optativa, es decir, nadie los obliga, mis queridos revueldiños. Así como también es optativo que dejes un comentario diciéndome tu opinión y tal. Aunque para ser franco, como siempre digo, es lo más interesante hacer un video, porque sin sus reacciones esto, bueno, carece un poco de sentido y otras cosas. Así que nada, con todo ya dicho y hecho, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revoldy. ¡Adiós!